y la gracia son por naturaleza contrarias al orgullo. ¿Hasta ahí me siguió? Amén. La fe y la gracia, Romanos 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para quienes, para toda tu descendencia. Cuando tú vives, escúchame bien, cuando tú vives y trabajas pensando solamente en ti, y yo vivo y trabajo pensando solamente en mí, es lo más pobre, lo más triste y lo más paupérrimo que pueden encontrar en mi vida. Una persona que solamente pensó en él o en ella. La mayoría de los mortales vivimos, trabajamos y no solo pensamos en el presente nuestro, sino que pensamos en el futuro de los que vendrán. Y una iglesia que piensa solamente en ella es una congregación que piensa solamente en ella es una congregación que va en vía de extinción. Por eso Metela, desde que nació, siempre se ha preocupado para que el evangelio llegue hasta donde podamos. Cuando no podemos, Dios sabe que no podemos, esa es la verdad. No importa lo que el ser humano piense, eso es distinto. Pero llegamos hasta donde Dios sabe que podemos llegar. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios siga la descendencia. Si tu hija o tu hijo hoy no quiere ser cristiano, no te amargues, no te pongas loco, no te pongas mal, no te desesperes, no te vayas ahora a tirar por un barranco. Atrévete a arrodillarte, a meterte con Dios. Y atrévete a pelear como tenés que pelear. Acá no se pelea con los puños, acá no se pelea con insultos, acá no se pelea con amenaza, acá no se pelea amenazando a uno. No, acá se pelea de rodillas en la presencia de Dios. Así se pelea. Y atrévete a meterte en esa pelea y vas a ver cómo Dios te va a dar la victoria. Porque su gracia no solo es para ti y para mí, su gracia es para nuestra descendencia. Amén. ¿Qué puede hacer alguien que salió o se cayó de la gracia de Dios? ¿Qué puede hacer? Sencillamente tener un arrepentimiento genuino. ¿Qué significa arrepentimiento genuino, pastor? Bueno, algo real, no de palabras, sino de actitudes y de frutos. Aquí en la iglesia todos los domingos de la mañana tenemos la clase bíblica para adultos y estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Próximo domingo veremos cuando Juan el Bautista va a bautizar al Jordán y el pueblo viene para bautizarse. ¿Y qué le decía aquel profeta, aquel siervo de Dios? No es cuestión de venir a bautizarse. No es cuestión de venir con ropa seca e irse con la ropa mojada a cambiarse a la casa. Tiene que haber arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí cuando alguien se cayó de la gracia de Dios, tiene que tener fruto genuino, real de arrepentimiento. En actitudes y frutos, no en palabras. Ahora, si tú no te sales de la gracia de Dios, anótalo y apréndelo. Si tú no te sales de la gracia de Dios, nadie te puede sacar de la gracia de Dios. La gracia de Dios es para ti y nadie puede sacarte de ahí. Primero, nadie puede sacarte porque nadie te llevó. El que te llevó a la gracia de Dios se llama el Espíritu Santo.
El pastor te predicó, te enseñó en la iglesia, oramos por ti, todo lo que tú quieras, pero el que ministró a Cristo, a ver, el que tomó de la persona de Cristo, el que tomó de Cristo y lo llevó y lo puso en tu corazón y en tu vida, no fueron las palabras del predicador, fue la virtud del Espíritu de Dios. Amén. Lo que produjo en ti un sentimiento y un deseo de buscar a Dios, tú me dirás, fue la enfermedad, fue un problema, fue la música. No, lo que te incitó, lo que te llevó, lo que te ayudó a querer descubrir la gracia, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso nadie te lo pudo dar mortalmente y nadie te lo puede quitar mortalmente. Ahora, tienes que saber esto, como nadie te lo puede quitar, como nadie te lo puede dar, tú puedes decidir cuándo salirte. Esa es la única explicación que hay para ver tanta gente de vuelta bajo el poder del diablo, bajo el poder del pecado, bajo el yugo del mundo. ¿Por qué? Porque una vez ellos decidieron hacer lo que hicieron. Ahora, la gracia de Dios en tu vida, rapidito, algunos puntitos para que los anotes. El punto A, tu vida, la gracia de Dios en tu vida va a dar frutos para Dios, para ti mismo y para tu familia. 3 cosas. La gracia de Dios en tu vida da frutos para Dios, para ti mismo y tu familia. Segundo, B. Los dones y talentos dados por su gracia actúan en ti para su gloria y tu bendición. Amén. Porque dice la Biblia que nadie alumbra el altar de Jehová de balde. No hay buey que trille y trille sin tener su salario. Olvídese, Dios no le debe nada a nadie. Ahora, la palabra de Dios dice que los dones y los talentos dados por su gracia actúan en ti y en mí para su gloria y para nuestra bendición. Punto C. Los ministerios, cuando ya no funcionan como antes, dentro de la iglesia, hay que ver por qué. Porque Dios no cambia, su gracia no cambia, y el plan de Dios no va a cambiar. Entonces somos nosotros los responsables de mirar que la gracia de Dios no se corte y que la gracia de Dios funcione sobre nuestras vidas. Punto número D. ¿Por qué a veces no funcionan o dejan de funcionar como funcionaban antes? Bueno, porque nos salimos de debajo de su gracia, nos salimos de la protección de su gracia, y casi siempre encontramos que la razón, cuando estudiamos la problemática en la vida de la persona, descubrimos que algo pasó. Y no necesariamente tiene que pasar un gran pecado. No tiene que ser ni adúltero, ni nada de esas cosas malas y feas. Y que no. Hay cosas que pasan dentro del corazón de la persona que no se ven, que nadie las ve y que tú y yo no entendemos lo que está pasando. Pero cuando la raíz de la soberbia y el orgullo y la vanagloria se me mete en el corazón y ya empiezo a creerme, muchachos, sin mí ustedes están perdidos. Es exactamente el tiempo en que todos podemos vivir sin ti. Cuando alguien piense que nadie puede vivir sin él, es justo el momento en que todo el mundo puede vivir sin él. Qué paradoja, ¿no? Así lo hace Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta demostrar que el único Dios es Él. Amén. Amén. Y si el saco te queda grande, comienza a crecer. Porque el saco no se va a achicar. Hay gente que está esperando que el saco se achique para cuando tiene que ponértelo y crecer. Es el desarrollo de la vida.
El poder el poder del Espíritu Santo va a seguir funcionando siempre y cuando los mortales, tú y yo, administremos cosas espirituales. Sigamos bajo su gracia, bajo la gracia de Dios, sometidos a Dios. Yo no puedo hacer que los dones funcionen. Yo puedo cantar. Tú puedes cantar. Pero tú no puedes hacer que el Espíritu de Dios se mueva en la alabanza. Tú puedes ser un tremendo músico. Pero tu música puede transmitir muchas cosas, pero no el Espíritu de Dios. ¿Por qué cree usted que los conjuntos de rock y de tanta música salen a los escenarios a tocar esa música y las multitudes por miles gritan desaforadamente? Se sacan la ropa, empiezan a gritar y a pegarse es un loquero. Pero si hacía 5 minutos estaban todos quietos y sentados ahí, es que hay un espíritu detrás de la música. Y cuando la música comienza a sonar, esa música que no es cristiana, los poderes de las tinieblas se desplegan en totalidad. Y después sale la noticia, 4 muertos, 5 heridos, 8 violadas, pim, pam, pum. ¿Y qué quería? Si Jesús dijo que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Cuando una persona que está bajo la gracia de Dios canta, el Espíritu de Dios se mueve. Cuando el que está bajo la gracia de Dios toca música, el Espíritu de Dios se mueve. Cuando un hombre o mujer ora y está bajo la gracia, el Espíritu de Dios se mueve en la oración. Hoy cantábamos ese coro que dice, cantamos cánticos espirituales, celestiales. ¿Por qué? Porque Dios oye nuestros cánticos. Todas tus actividades, si estás bajo la gracia y dentro de la gracia de Dios, tus actividades van a hacer que se mueva la gracia de Dios y el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Punto F. La gracia de Dios es un poder sobrenatural por el cual el hombre halla en Dios perdón de pecados, vida eterna. Eso es solo por gracia. Es una palabra que no es por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, no puede haber un solo cristiano en la faz de la tierra que no tenga buenas obras. Es imposible. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe, pero por mis obras. Estamos en una época del mundo en que la humanidad quiere arreglar todo hablando, gritando, enojándose. Y usted no puede verlo en la televisión, en los reality shows, en todos los lugares que usted quiere, todavía hay gente hablando. Quiere arreglar las cosas hablando. Y como teoría psicológica no está mal, hay que hablar en vez de pelear. Pero en la realidad de la vida, con que usted diga que venga 3 kilos de pan, los 3 kilos de pan no van a venir. Tiene que ir a trabajar, ganar su dinero y comprar sus 3 kilos de pan. Queremos arreglar las cosas hablando. Y Dios quiere que su pueblo trabaje. Y la gracia de Dios va a hacer que tu vida sea fructífera. Amén. Si tú todo quieres arreglarlo hablando, está muy lindo, pero no va a arreglar nada. Tenemos que trabajar. Por su gracia, punto número G, por su gracia, es que fuimos hechos aptos para el reino de Dios. Fuimos hechos aptos para ser servidores de Dios, colaboradores de Dios. Y escúcheme bien, fuimos hechos aptos para ser copartícipes de su gloria. Mientras estés en este cuerpo y en esta tierra, prohibida tocar la gloria de Dios. Prohibido. Que le mete la mano a la gloria de Dios, Dios lo va a costar fuera.
Pero cuando Cristo venga por su iglesia, o te encuentres con el Señor en las nubes, como Dios lo quiera con nosotros, entonces vamos a ser copartícipes de su gloria. Como Él es, serás. Donde Él está, estarás. Lo que Él ve, tú verás. Cuando uno piensa humanamente, lo corta, pero corta que es esta vida, comparada al concepto de la eternidad en gloria, no vale la pena perder la eternidad en gloria por los pocos años de esta vida. No vale. Punto número H, rapidito. Por su gracia Dios nos trajo hasta aquí. No otra cosa. No sé cómo tú lo entiendes a esto, pero yo lo entiendo así. Su gracia me trajo hasta aquí, no otra cosa. No es nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, no es nuestro alto nivel espiritual. Hay gente que piensa que tiene un nivel espiritual más alto que otro. Pues déjeme decirle que Dios no tiene un edificio con pisos espirituales. Este vive en el primer piso, este vive en el segundo piso, este vive en el quinto piso. Nada. Dios es Dios y es espíritu, y el que lo sirve y lo ama y lo adora lo hace en espíritu y en verdad, y punto. Se acabó. No hay niveles, que no, que este, que el otro, que el que sube, que el que baja, que el que subió primero. No, todas esas tonteras psicológicas, ideológicas, filosóficas, las inventamos los mortales para congraciarnos con la gente y hacerle creer que está más cerca de Dios que otro. Y la verdad es que está tan cerca de Dios, el que está en el monte más olvidado del sur de la Argentina o de América, que yo que estoy aquí en Mar del Plata, o el que está en cualquier capital del mundo. ¿Está? Eso está clarito en nuestra vida. Eso de que Dios es mi padrino, pero no es padrino de Él. No, todas esas estupideces son humanas, mentales, locas. Ahora, la gracia de Dios es la que nos trajo hasta aquí. No nuestra fuerza, no nuestra capacidad, no nuestro nivel espiritual, aunque eso sí influye en mi consagración para Dios, por supuesto que sí. Pero aquí deberíamos decirnos nosotros la verdad. Seguramente tenemos un buen nivel espiritual y eso es bueno. Y la palabra dice también que no hay hombre que no peque ni aún uno. Así que el más espiritual tiene que pedir perdón ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Por lo menos una vez por día. Amén. Punto I, rápido. Aunque muchos hayan hecho de la gracia de Dios un libertinaje, aceptando el pecado como parte de vida o de la vida cristiana, nosotros los cristianos repetimos lo que dice Judas, verso 3. El apóstol Judas, verso 3. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo entran? Encubiertamente, hombres y mujeres. Cristiano en todo lugar de la tierra, abre el ojo. Porque hay hombres que vienen a la congregación no por Dios. Entran disfrazados que de buenos evangélicos o cristianos, pero el fin es otro. Abre los ojos. Hay damas que llegan con una serie de capacidades. Abre los ojos y te tapas bien los oídos, tú que eres varón. Hay personas, damas, que llegan a las congregaciones con unas capacidades extraordinarias. Sin contar la parte física que también atrae a más de 4, que está prohibido, pero atrae igual. ¡Ojo! ¿Por qué después no llora uno? Llora toda la congregación. Porque se lo comieron. Nos comieron al líder. Nos comieron la líder. Cuidado, porque hay gente que entra encubiertamente, disfrazada.
Y los mortales como que nos vamos de cabeza, ¿viste? ¡Wow! Esta sí que me sirve, este sí que me sirve, este. Cuidado. Judas dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Dice o no? ¿Está leyendo en Judas 4? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Déjeme terminar con un secreto a voces. Si nosotros somos más que conscientes hoy, a cabalidad, que hemos llegado hasta aquí, es solo por su gracia. Y estando bajo y dentro de su gracia, y siendo amparados por la gracia de Dios, déjeme decirle una gran verdad. Dentro de esa gracia, apenas, a duras penas, hemos podido seguir avanzando. Y estamos dentro y debajo de la gracia. Que yo no sé usted, pero yo sí. Porque no hay explicación humana para poder haber permanecido y continuar. Y hoy estar aquí sirviendo al Señor. Como estás tú ahí sentado sirviendo al Señor. Y como hay miles de personas en el mundo trabajando en las congregaciones, en sus templos, sirviendo al Señor en el Evangelio. Y lo hacemos a duras penas. Y uso esta expresión porque es bien nuestra, bien sudamericana. Porque la palabra pena acá significa, tristeza, como que voy de última. Das pena, che, te dicen. Pero a duras penas hemos permanecido bajo la gracia. ¿Y por qué usted usa la palabra a duras penas? Porque el apóstol Pablo se autodeterminó y dijo, yo soy como un apóstol, como un abortivo, como que llegué porque llegué nomás. ¿Vio cómo nos cuesta a nosotros entender que no somos tan sublimemente espirituales, sino que somos hombres y mujeres normales? Y que estamos de pie por su gracia, y que permanecimos por su gracia, y que pasamos por una serie de inmundicias incalificables. Y lo que nos mantiene es su gracia. Que no podemos salirnos de su gracia. Créame que la gran mayoría, podríamos decir todo, porque para qué decir, todo lo que yo trabajo y ando. Si no fuera porque la gracia de Dios abre puertas, la gracia de Dios crea camino, la gracia de Dios suelta recursos, la gracia de Dios me da salud y me da fuerza. Si no fuera por su gracia, yo no podría hacer nada. Porque humanamente no se puede, créame lo que le digo. El hombre que se presenta ante las multitudes como el gran hombre, ese es el que no tiene a Cristo, no tiene nada que ver con Dios, nada. Porque los que tenemos que ver con Dios sabemos muy bien que si Dios no nos da de su gracia, no podemos avanzar. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. ¿Qué sería de nosotros si dejáramos su gracia, si nos faltara su gracia? Si apenas puedo con Dios en mi vida, ¿qué sería de mí sin Él? Yo no quiero ni imaginarme lo que sería vivir fuera de su gracia. Vemos a la gente hacer tantas cosas en la vida y decimos, ¿por qué las hace? Porque hay un tremendo vacío, pero no un vacío, un tremendo vacío que lo está queriendo llenar con lo que encuentra. Sea esto moral o inmoral, legítimo o ilegítimo. Sea propiedad mía o ajena, me da lo mismo. No le perdonan la vida a nadie. ¿Por qué? Porque hay un gran vacío que llenar. Y no se va a llenar jamás, si no lo llena la gracia de Dios.
Me atrevo a decir que seríamos un absoluto desastre para mí y para mi familia si no fuera por la gracia de Dios. Yo he decidido no salirme de su gracia. No sé qué tú vas a decidir con tu vida. ¿Qué tú harás? Pero yo he decidido no salirme de su gracia.